elementales de la piel, es muy importante que enfoquemos bien este tema, porque todo dermato depende de aquí, ¿ya? O sea, que tú diferencies un herpes, ¿no? De un líquen plano, de una micosis. Va a depender de que tú sepas la lesión elemental de la piel. Entonces, ahí radica la importancia de este tema. Vamos a comenzar entonces, ¿ok? Listo, lesiones elementales de la piel. Entonces, cuando tú te enfrentes al curso de dermatología o a un paciente tú tienes que definir qué es esto, con qué lesión se presenta, porque hay enfermedades que dan máculas, hay enfermedades que dan abones, hay enfermedades que dan fisuras, dan vesículas, dan pápulas, úlceras, nódulos, quistes. Entonces ahí viene la pregunta, Alexis, ¿lo aprendo uno por uno? No. Si tú lo aprendes uno por uno, la verdad te vas a olvidar. Va a ser difícil que lo aprendas. Entonces hay que aprenderlos por grupos y los dividimos en qué enfermedades. ¿Ok? Listo. Entonces, este artículo es muy interesante. Te hablo bastantes datitos de cómo enfocar a un paciente con una lesión dermatológica. Ojo que es con práctica, por eso vamos a tener una clase de COE de piel, donde vamos a ver muchas lesiones. Pero mira cómo te recomiendo empezar con la lesión elemental de la piel y que tú diferencies si esta lesión elemental es primaria o secundaria. ¿Ok? Entonces, eso es ahí importante. Lesión elemental y tú me digas, ¿es primaria o secundaria? ¿Cómo es su color y cómo es su forma? ¿Ok? Y luego ya vamos viendo cómo se agrupan, ¿no? Hay lesiones que se agrupan de formas anulares, lineares, herpetiforme, zosteriforme, ajminado. ¿Cómo es su distribución en zonas fotoexpuestas, seborreicas, en flexuras? Otros datos, como es el pelo, la mucosa, las uñas, cómo empezó, con qué mejora. Entonces este artículo es muy bueno y te lo voy a subir porque te describe todo. Acá vamos a hacer la pepa de estos datos, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a dividir a las lesiones elementales en dos grandes grupos, primarias y secundarias. ¿Cuál es la diferencia? Las primarias aparecen, la piel estaba sanita, o sea, las primarias la piel estaba sanita y aparece de forma espontánea. O sea, la enfermedad siempre se expresa así, aparece de forma espontánea, sobre piel previamente sana. En cambio, las secundarias no. La secundaria es una lesión que aparece, imagínate, te apareció esto y tú dices, Alexis está medio feíto, mejor me lo rasco. Entonces la secundaria aparece por traumatismos. Por ejemplo, acá se ha estado rascando, erosionando, ¿verdad? La secundaria aparece, dice, Alexis no me gusta, le voy a echar una cremita. Y le echas una crema y lo alteras todo. Ah, entonces, por el tratamiento también se forman lesiones secundarias. Dice, Alexis no lo toco, pero ahora ya no está como lo veo acá, se ha vuelto una costra. También las secundarias se refieren a por la evolución de la enfermedad. Por la evolución de la enfermedad. Entonces, creo que sí se entiende. Nosotros vamos a tener lesiones que aparecen por la misma enfermedad. De esa forma siempre se expresa esa enfermedad. Sobre piel previamente sana, de forma espontánea. Y las secundarias no, es cuando tú te has rascado, tú le has hecho algo, le has dado una crema, o solito ha evolucionado, ya cambió, ¿no? Se caen las vesículas, se vuelven costras, listo. Esas son las secundarias. Entonces, por ejemplo, todas las que tenemos acá son lesiones primarias. Las máculas, los abones, las vesículas, las pápulas, ¿ya? Pero yo te pregunto, las úlceras y las fisuras, generalmente son lesiones primarias o secundarias la mayoría de veces. ¿Qué pensarías de acá? De las úlceras y las fisuras. ¿Qué crees que la mayoría de veces serán? Secundarias, ¿no? Porque acá generalmente hubo un traumatismo. Por ejemplo, un acné y se lo sacó. ¿Ya? Entonces, estas son más secundarias. ¿Ya? Ojo que hay algunas enfermedades que se expresan con fisura, pero clásicamente fisuras son secundarias y el resto sí son primarias. Entonces, eso es lo más importante, diferenciar primaria y secundaria. Luego podemos ir a todo esto de aquí. ¿Ya? Tenemos que ver signos específicos, qué enfermedades te dan Nikolsky positivo, Darier. Entonces, va a ser muy interesante comentarlo. ¿Ya? Listo.
Entonces, primaria y secundaria ya tenemos ahí. Ahora, ¿alguien me puede decir qué enfermedad aparece así? Aparece como en racimos de uvas. Esta enfermedad aparece como en racimos de uvas, juntos, ¿no? ¿Alguien más o menos le recuerda alguna enfermedad? ¿Por ahí alguien le recordará alguna enfermedad? Este es, Dérmato es así, ¿eh? Dérmato y los libros antiguos de Dérmato son muy buenos. Claro, muy bien Basti, muy bien Katia, excelente. El herpes se acumulan así. O sea, este es herpes, ¿ya? Habrás tenido algún amigo que le aparece en el labio. Siempre son vesículas que se acumulan. Esta es la disposición herpetiforme. Se acumulan como racimos, ¿no? Racimos, ¿ya? Y son vesículas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si tú al herpes lo dejas ahí que siga su curso? Al final se vuelve una costra y la costra ya pasa a ser secundaria. ¿Ok? Primario y secundario. Costra con secundario no te ayuda mucho a saber qué enfermedad es, pero la primaria sí es. No, esto no puede ser varicela porque la varicela aparece difuso. Difuso. En cambio acá está apareciendo en una zona del cuerpo. Por ejemplo, aparece en el labio nomás o aparece en la rodilla y todos juntos, no se difusa, no. ¿Cuándo el herpes puede volverse difuso? ¿Alguien sabe cuándo el herpes puede volverse difuso? Porque sí hay, pero, pero la mayoría de veces es herpes en el labio, genital, rodilla, y se juntan, ¿no? Con un paciente inmunodeprimido, el herpes se hace difuso y es mortal. Pero cuando tú ves así lesiones juntitas, que aparecen en una zona, piensa en herpes. Y son vesículas estas lesiones, ¿ok? Entonces, al conjunto de lesiones elementales uno los llama erupción. Y la erupción puede ser de dos formas. Monomorfa, todas iguales. Por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, el herpes. El herpes, por ejemplo, oral, genital. O polimorfa, todas diferentes. Y ahí sí entra lo que mencionaba, varicela. La varicela no te da lesiones iguales. Cuando da varicela, el paciente tiene una mácula, una pápula, una vesícula, una costra y así, pústula, etc. Entonces, por eso la varicela, y que tú vas a estudiar también exantemas, tiene un nombre. ¿Cómo se le llama al exantema de la varicela? Que aparecen un montón de lesiones, un montón de tipos de lesiones. ¿Cómo lo llamarías el exantema de la varicela? Un montón de lesiones. Se le conoce como exantema en cielo estrellado, ¿no? Cuando tú ves, bueno, acá en la ciudad no se ve, pero estás en el campo, ves el cielo, las estrellas no son igualitas, todas son diferentes, ¿no? Entonces, cielo estrellado, si alguna vez te hablan, se refiere a la varicela, ¿ya? A la varicela. Entonces, con eso empezamos ahí, ¿ya? Y mira, hay algunas lesiones, por ejemplo, una mácula. ¿Qué es una mácula? ¿Está sobrelevada o no? No, ¿verdad? Solo es un cambio de color. Y hay enfermedades que me dan máculas. Otras se sobrelevan y se llaman pápulas. Otras se sobrelevan, pero son profundas, se llaman nódulos. Otras tienen edema y desaparecen a las 24 horas. Son evanescentes en 24 horas, se llaman ronchas o abones. Urticaria, por ejemplo. Otras son más de 2 centímetros, grandes, sólidas, que son tumores. Otras tienen líquido, mira, esto tenían sólido. Otras tienen líquido, y el líquido claro se llama vesícula. Otras tienen pústula. Otras tienen una cápsula, tienen líquido pero con una cápsula, quiste. Entonces, Alexis, pero ahí como que mareo aprendiéndolo así. Por eso nosotros hemos hecho algoritmos. Y la idea de esta clase es que tú salgas con algoritmos para que tu paciente llegue y tú digas, ah, es una lesión por primaria, y si es primaria, es sólida, y si es sólida, es sobrelevada, y si es sobrelevada, es más de 1 centímetro, entonces una placa, por lo tanto, más para psoriasis. Esa es la finalidad de la clase, ¿ok? Entonces, miren, ¿qué era una lesión primaria? Es aquella que se debe únicamente a la enfermedad y no ha cambiado, ni por traumatismo, ni rascado, ni tratamiento médico. Aparece sobre piel sana y son manifestaciones espontáneas, iniciales de un proceso patológico. Pueden ser sólidas o líquidas. Entonces, nosotros vamos a clasificar así.
¿ya? Las lesiones elementales, ¿ok? De la piel, hemos dicho que pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Vamos estudiando las primarias. Las primarias que aparecen sin ninguna otra medicamento o algo, pueden ser de dos tipos. O es algo sólido o es algo líquido. O sea, tiene un contenido líquido o un contenido sólido. ¿Cómo, chicos, sabrán si el contenido es líquido o sólido? ¿Con qué dato tú sabrás si el contenido es líquido o sólido? Cuando es líquido es mucho más blando, ¿ya? Es mucho más blando. Entonces tú lo palpas y es mucho más blando. A veces puedes ver a trasluz que hay líquido. Es móvil. Ah, ese es líquido, ¿ya? Ahora, imaginemos que es sólido, ¿ya? Si es sólido, la lesión puede estar no sobreelevada, o sea, es no palpable. Como no se eleva, no es palpable, pues. O la otra opción es que la lesión esté sobreelevada. O sea, sobresale, ¿no? Entonces está así. Esta es la piel. En cambio, el de acá no. Solo está así. Es un cambio de color prácticamente. No está sobreelevada, solo a cambio de color. En cambio acá, a cambio de color. Entonces, ¿es sobreelevada o no sobreelevada? La sobreelevada es palpable. La no sobreelevada es no palpable. La no solo sobreelevada, como verás, solo es un cambio de color. ¿Y cómo se llaman a las lesiones no sobrelevadas, no palpables, que solo son cambio de color? ¿Quiénes son ahí? Si tienes que elegir entre mácula y pápula, ¿cuál crees que es no sobrelevada? De esas de ahí. La mácula, claro, muy bien, David. La mácula. O puedo tener una mácula más grandecita. Se le llama mancha. Ya vamos a ver tamaños, no te preocupes. Mácula, mancha. Solo la diferencia es el tamaño. ¿Ok? Y luego dices, ¿y si es sobrelevada, Alexis? Palpable, ya. Tienes que preguntarte, ¿es solo palpable? ¿Solo palpable sin otra característica más? Luego dices, no, ¿sabes qué tiene otra característica? Es profunda. Es palpable, pero yo palpo, pero se nota por los contornos que la mayoría está por dentro. En cambio, el de acá es solo palpable y superficial, si gustas. Y superficial. En cambio, este es palpable y profunda, ¿no? Y luego tendrías otra que es palpable, es profunda, ¿ya? Tenemos solo palpable, ¿ok? Tenemos palpable y profunda, el dato que lo diferencia es profunda, y otra que es un nódulo, o sea, era algo palpable, pero que se ulcera. O sea, tenías algo y luego se formó una úlcera por dentro, imagínate, que se ulcera. Entonces, repetimos, si tienes algo palpable, tú tienes que preguntarte, ¿es palpable y superficial? No, no, Alexis, es palpable, pero es profundo. No, Alexis, era palpable, pero se ha ulcerado. Se ha hecho ahí un hueco, se ha ulcerado. Solito, yo no he rascado nada, se ha ulcerado. Entonces son tres diferentes ahí. Cuando es palpable y superficial, tú lo vas a llamar o puede ser pápula o puede ser placa. ¿Ya? La placa es como una meseta, ¿no? Es una meseta. Más ancho que alto. En cambio, esto es solo una pápula y se diferencian por el tamaño también. ¿Ok? Luego tú dices, bueno, y Alexis, ¿por qué tengo que aprender esto? Porque diferentes enfermedades me dan máculas, manchas, diferentes me dan pápulas, placas, diferentes me van a dar palpable y profunda. ¿Cómo se llaman cuando es palpable y profunda? Se llama nódulo. ¿Ya? Nódulo. ¿Ya? Y un nódulo muy grande, y cuando mide más de 2 centímetros, ya uno le llama tumor. Son diferentes enfermedades que dan cada uno de ellos. Y si se ulcera, ¿alguien sabe cómo se llama un nódulo que se ulcera? Goma, muy bien, Yari. Goma. El goma sifilítico, por ejemplo.
Entonces, diferentes enfermedades dan cada uno de estos, ¿ah? Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, cuando tú tengas una lesión sólida, tienes que preguntarte, ¿se eleva o no se eleva? Si no se eleva, es mácula o mancha, ¿ya? Si, si se eleva, puede ser una pápula, placa, ¿ok? Si es solo palpable y superficial. Si es palpable y profunda, vamos a tener nódulo o puede ser tumor más grande, y si se ulcera, es goma, ¿ya? Las vegetaciones, como las verrugas, van a estar incluidas dentro de pápulas, ¿no? Algunos los separan, otros autores, sí está muy bien, pero podrías incluirlos acá, las verrugas, ¿no? Que el término correcto son vegetaciones. Pero son lesiones sobrelevadas y superficiales. De hecho, en un gráfico semiológico lo hemos incluido entre pápulas, ¿ya? Pero está muy buena el aporte, ¿ok? Y eso es tu mundo en el sólido, ¿ok? Si gustas, toma el screen, de todas formas vas a tener las diapositivas. Entonces, empezamos por ahí, ¿ya? Luego vemos los líquidos, ¿ya? Ojo que estamos empezando por los sólidos. Entonces, empezamos por los sólidos, ¿ya? Primarios sólidos, ¿ok? Entonces, mira, el primer punto eran los que eran un cambio de color. Por ejemplo, acá solo hay cambio de color. Ahora, la imagen no ayuda mucho. Por acá tal vez hay algunas pápulas, pero otras solo son cambio de color, ¿ya? Así como este, solo es un cambio de color. Entonces, si el cambio de color, o sea, no palpable, es un primario sólido. A ver, ya. Era una primaria sólida, ¿verdad? Y habíamos dicho que las primeras no se palpablen, ¿no? No palpable. O sea, es un cambio de color nomás. Pueden ser dos tipos. Si mide menos de 1 centímetro, le vamos a llamar mácula. Si mide más de 1 centímetro, le vamos a llamar mancha. ¿Ok? Mácula y mancha. Entonces, por ejemplo, el sarampión es una enfermedad que nos va a dar un exantema maculopapular. O sea, tiene máculas, máculo y también pápulas, máculopapular. Por eso acá pareciera que hay algunas zonas más elevadas, como esta, pero hay zonas planas. Máculopapular. ¿Ok? Entonces, ejemplos de máculas. ¿Qué enfermedades dan máculas? Las pecas, los nevos, eso no son enfermedades. El sarampión o la escarlatina dan máculas. ¿Ok? Pregunta, ¿qué bacteria da escarlatina? Ojo que dermatología es bien interesante porque las lesiones de la piel, chicos, las lesiones de la piel se presentan, todas las enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardíacas hacen lesiones en la piel, enfermedades infecciosas, enfermedades reumatológicas, inmunológicas, es como que la piel es la expresión, ¿no?, de las patologías. Entonces, por ejemplo, escarlatina es una infección en la piel que es por el Streptococcus pyogenes, muy bien. ¿Ya? Y el sarampión también da exantema maculopapular, ¿ya? Hay una enfermedad muy parecida al sarampión que se le conoce como el sarampión alemán. ¿Alguien sabe cuál es? El sarampión alemán. Muy parecido y también da un exantema igualito. La rubiola. La rubiola se le llama sarampión alemán, ¿ok? Y también te va a dar estos problemas. ¿Ya? Exantema maculopapular. Ojo que estamos estudiando por las máculas. Listo. Petequias te voy a hablar más tardecito, ¿ya? Eso tiene que ver con hemorragia. Y escarlatina da mácula papular. Entonces, ¿y si fuera esto más de 1 centímetro? O sea, si esto evoluciona, se hace más de 1 centímetro, se llama mancha. No es que enfermedades diferentes dan mácula o mancha, no. La enfermedad puede dar máculas o manchas, solo depende del tamaño. Pero mira, por ejemplo, el vitiligo, zonas blanquecinas, te da manchas, ¿no? La mancha, por ejemplo, vitiligo, manchas en vino de Oporto, ¿no?, que aparece en la cara de los pacientes, de los bebés, las manchas en vino de Oporto. Las manchas café con leche. ¿Alguien sabe en qué enfermedad aparece manchas café con leche? En la espalda generalmente aparecen estas manchas café con leche. ¿No? Tal vez esos datitos por ahí te puedan preguntar, ¿no? Te ponen manchas, mancha café con leche, porque así se le conoce, la verdad, ¿no? Neurofibromatosis, muy bien, Yari. Neurofibromatosis. Ah, ya, me preguntan entre exantema y anatema. No te preocupes que hay una diapositiva para eso ahorita, ¿ya? Ahorita llegamos. Neurofibromatosis dice ahí, ¿ya?
Sé que no lo entiende bien, pero neurofibromatosis. Ahorita vemos en exantema y enantema, pero básicamente el exantema es en piel y el enantema es en mucosas. Esa es la diferencia entre exantema y enantema, ¿ya? Ahorita llegamos ahí. Pero la neurofibromatosis da mancha café con leche. La mancha mongólica, ¿en qué enfermedad aparece? La mancha mongólica es normal, por si acaso, ¿ah? Es normal. La mancha mongólica es normal. Ojo, ¿ya? Y la mancha en vino de Oporto aparece en la espalda de los neonatos, ¿ya? Y es normal. Y la mancha en vino de Oporto, y esa ha sido pregunta del ENAN, del año pasado, mancha en vino de Oporto. En un síndrome aparece es una mancha que aparece en la cara, toda la mitad de la cara del paciente es media roja, media violácea. Síndrome de Sturge-Weber. Mancha en vino de Oporto. ¿Ya? Entonces, las manchas son más grandes y aparecen más en síndromes, como te darás cuenta. ¿Ok? Y el vitíligo. Entonces, mira, por ejemplo, acá puedes estudiar las máculas. Ya, las máculas pueden ser vasculares. Estamos en máculas. Cambios de color pueden ser vasculares o las máculas pueden ser pigmentarias. O sea, un pigmento aumentó y por eso hay mácula. ¿Ok? Entonces, las vasculares es porque hay más sangre arterial. Por ejemplo, el eritema solar. Hay más sangre venosa, por ejemplo, la perniosis que se produce por el frío. Por el frío se acumula ahí las venas y te da máculas vasculares venosas, ¿ya? Máculas porque no le llega sangre, palidez, cambio de color nomás. Una mácula es un cambio de color. O una malformación vascular, telangiectasias, angioma, neoanémico. Chicos, ¿cómo se llama la enfermedad en la cual se forman telangiectasias? Acá en dermato te pueden preguntar estos síndromes un poquito raros, ¿no? Bueno, la cirrosis puede formar no se llaman telangiectasias, sino se llaman nevos, o bueno, spider, ¿no? Los spider, pero son diferentes, ¿no? Porque en la cirrosis son así, por eso se le llama arañas vasculares o spider vasculares, en las telangiectasias son así, todo desordenado. Y hay una enfermedad que puede darte así telangiectasias. Pero sí está bien, porque la cirrosis puede darte, algunos lo llaman también telangiectasia, ¿no? Pero el nombre correcto es arañas vasculares. Pero ¿en cuál te formas telangiectasias así congénitamente? Aparece en el labio, en los dedos, en el pulmón. El síndrome Rendu, Weber, Osler. Entonces, esos son máculas porque arteria, por ejemplo, cuando te quemas, eritema solar, venas, hipoflujo sanguíneo y malformación vascular. Pero las máculas no solo se van a producir por problemas vasculares, sino también por pigmentos, máculas pigmentarias. Por ejemplo, cuando aumenta de forma localizada la melanina, aquí dice melanina, se llama melasma. ¿El melasma en quién aparece? El melasma es la máscara de la embarazada, le llaman. En la embarazada, ¿ya? Una embarazada, su cara se pone un poquito más oscura, aparece una mancha ahí en los labios, ¿ya? Y si todo el cuerpo se vuelve más oscuro, tú tienes que pensar en el síndrome de Addison, que es una insuficiencia autoinmune suprarrenal. Aparece más melanina. ¿En qué enfermedades disminuye la melanina? De forma localizada, bueno, eczematic acromiate, una discromía, o de forma generalizada, menos melanina, los albinos. Y cuando hay ausencia de melanina se llama vitiligo, no hay nada de melanina. ¿Alguien sabe cuál es el problema para el albinismo? Un defecto a nivel de la tirosina sinasa. Por eso tiene menor sinasa, menor melanina. ¿Ok? Y hemosiderina, esta es melanina, ya vimos. Hemosiderina, cuando se acumula el hierro, también da cambios de color y esos justamente van a ser máculas o manchas. Por ejemplo, equimosis o petequia por acumulación de fierro y bilirrubina, la ictericia. ¿Ok? Entonces, ahí hay algunas enfermedades. Ahora, luego, Alexis, pero
vamos ahora con las palpables. Ya hemos visto las no palpables y algunas enfermedades. Las palpables, si es menos de 1 centímetro, algo palpable, superficial, no es profundo, ¿eh? Y es menos de 1 centímetro, se le llama pápula. Y si es más de 1 centímetro, ¿cómo se le llama? Placa. Entonces mira pápulas, estas de aquí, menos de 1 centímetro. Y mira esto, más ancho que alto. Esas son las placas. ¿Alguien sabe esta placa con zonas blanquecinas, con escamas, de qué enfermedad es? Diagnóstico visual, que aparece en zonas de extensión como la rodilla. Psoriasis, muy bien. Esta es la psoriasis, ¿no? Es una placa, ¿ya? Entonces, ¿en qué enfermedades aparecen las pápulas y las placas? Mira, las pápulas aparecen en las verrugas. Por eso te decía, ¿no? Las verrugas que algunos textos le llaman vegetaciones, bueno, los consideran algunos libros como pápulas, ¿ya? Las verrugas, chicos, ¿por qué virus eran hechos? ¿Qué virus nos daban verrugas? Ya hay algunos grandes, ¿no? Como el condiloma acuminado, la verruga plantar. Los virus del papiloma humano, ¿ok? Ellos dan verrugas. Los lunares elevados y esta enfermedad autoinmune, que es un tema solito, como habrán visto en su temario, el líquen plano, es un tema solito. No es frecuente en el Perú, pero lo vamos a ver igual porque está en temario. Y la placa, ahí tenemos a la famosa psoriasis, ¿ya? Ojo que no todas las psoriasis hacen placas, ¿ah? La psoriasis, nosotros vamos a tener, cuando tú enfoques psoriasis, que también va a ser un tema, y hemos visto ahorita artritis psoriásica. Entonces, la psoriasis, ¿cuál es la forma más frecuente de psoriasis? La psoriasis vulgar o psoriasis común, ¿ya? Vulgar siempre le dicen a lo común, ¿ya? Pero en el buen sentido. Esta es la que aparece placas en las zonas de extensión, ¿no? ¿Dónde aparece la psoriasis? Aparecen en codos, en rodillas, ¿no? Ahí aparece, pero tenemos varios tipos. ¿Cómo se llama, chicos? La psoriasis en la cual aparecen, pueden aparecer placas, sí, pero aparece después post faringoamigdalitis aguda por el estreptococo piógenes y ha estado apareciendo por el COVID también esta psoriasis. ¿Alguien recuerda? Que aparece por todo el cuerpo, no aparece acá en zona, sino por todo el cuerpo. No se llena todo, pero aparecen sobre todo en el tronco bastante de esto. Aparecen pápulas y placas después de una infección. La psoriasis gutata, ¿ya? ¿Qué otra psoriasis tenemos? Esa fue pregunta de Nan, ojo. ¿Cómo se llama la psoriasis en la cual aparece en la fosa antecubital? O sea, no aparece en el codo, sino en la parte anterior. No aparece en la rodilla, sino en la parte posterior. La fosa posterior de la rodilla o aparece en la fosa antecubital. ¿Cómo se llama ese tipo de psoriasis? Psoriasis inversa. ¿Ya? Puede haber una psoriasis que no da placas. ¿Cómo se llama la psoriasis que no da placas? Psoriasis pustulosa y da pústulas. Y también existe una psoriasis generalizada, que es la eritrodermia. Eritrodermia psoriásica. Cuando hay eritrodermia psoriásica, el paciente se va a UCI porque todo se llena el cuerpo y luego se cae toda la piel. Entonces, así enfocas la psoriasis. La que estamos hablando es esta, la vulgar de placas en zona de extensión, ¿ok? Listo. Ese es un tema entero que vamos a conversar, ¿ya? Pero psoriasis básicamente es muy frecuente, entonces tienes que conocerlo. Y en reumato se asocia a artritis psoriásica. Cuando estudias artritis psoriásica, estudia psoriasis. Chicos, yo les he dicho el dato. ¿Cuándo la psoriasis va a ser artritis psoriásica? ¿Cuál es el dato que me dice prácticamente va a ser artritis psoriásica en cualquier momento? ¿Recuerdan? La afección unguial. ¿Ya? Cuando la psoriasis hace afección unguial, ¿y qué le hace a la uña? Ya vamos a ver. A la uña le genera manchas de aceite, se llama, manchas de aceite, le hace así pequeñas depresiones. Eso significa que la psoriasis va a ser artritis psoriásica, ¿ok? Listo.
Entonces, la queratosis seborreica y actínica. Esta queratosis actínica es una lesión precancerosa. Vas a ver cáncer de piel, ojo. ¿En qué cáncer de piel se puede volver, sobre todo la queratitis actínica? Es del carcinoma epidermoide de piel, ¿ya? No del vaso celular. Entonces, queratosis seborreica. Y la queratosis seborreica es la neoplasia benigna más frecuente de la piel. ¿Okay? Es la lesión, no neoplasia, lesión benigna más frecuente de la piel. ¿Has visto que a los abuelitos les aparece así como verruguitas, eso? Ya, esa es queratosis seborreica, es por el sol, más frecuente de la piel. Entonces, mira, acá nosotros... no, erisipela es micro, hay máculas y pápulas. Micropapular se le llama. Erisipela, perdón. Erisipela, sí. Erisipela sería más una placa, ¿no? Porque erisipela es una lesión infecciosa. Ujú. Iría más por placa, sí. ¿Ok? Porque es una lesión sobrelevada, más ancha que alta, ¿no? Listo. Ahora, las pápulas pueden ser epidérmicas, las pápulas pueden ser dermoepidérmicas, pueden ser dérmicas y pueden ser foliculares. ¿Ok? Entonces, mira los tipos de pápulas que tenemos. Pueden ser, acá como hemos dicho, epidérmicas, dermoepidérmicas, dérmica y folicular. ¿Alguien sabe un ejemplo de pápula pero que se encuentre epidérmica? Netamente epidérmica. Muy bien, las verrugas, que habíamos hablado nosotros de las vegetaciones, ¿no? La epidérmica son las verrugas, ¿ya? Que aparecen por el papiloma, uno de los ejemplos, ¿no? La verruga plana, ¿ya? La dermoepidérmica, aquí está el líquen plano, que esta es una enfermedad autoinmune, acá lo tenemos, líquen plano, ¿ya? La folicular, el nombre empieza con folicular, que es la queratosis folicular, siempre asociado a un vello, queratosis folicular, y ahí mencionaban la sífilis, ¿no? La sífilis tiene que ver con las dérmicas, o sea, no solo epidermis, sino afecta dermis, más profundo, y ahí teníamos dos, ¿no? Ahí tenemos una pápula que es más células que líquido y otra pápula que es más líquido que células. La que es más celular, o sea, más sólida, esa sí es la sífilis. ¿Y cuál es la sífilis, chicos, que coge palmas y plantas y que puede darme pápulas por lo tanto? ¿Cuál sífilis es? Cuando está en el estadio de hacerme en las palmas, en las plantas, secundaria, muy bien. Y cuando es más líquido, o sea, tiene bastante componente líquido, o sea, semisólido en realidad, es la urticaria. Urticaria, que es una enfermedad con mucho prurito, ¿ya? Pero la lesión más típica de la urticaria no es, por si acaso, las pápulas. ¿Alguien sabe cuál es la lesión más típica de la urticaria? El abón o roncha. El abón o roncha es la lesión más típica de la urticaria, ¿ok? Que ya la vamos a describir. Listo. Ahora nosotros tenemos acá placas, ¿ya? Acá teníamos una sobrelevación palpable superficial. Ahora tenemos acá una sobrelevación palpable y profunda. ¿Ok? Palpable y profunda. Tenemos que es una placa profunda menos de 2 centímetros, más de 2 centímetros y una que se ulcera, ¿no? Que se ulcera, ya. Cuando es una placa profunda, se le llama nódulo. Si mide menos de 2 centímetros. Si mide más de 2 centímetros, ya es profundo y más de 2 centímetros, se le llama tumor. Y si se ulcera, se le llama angoma. ¿Ok? Entonces, no te olvides. Es nódulo, tumor y goma. Nódulo, tumor y goma. Listo. ¿Qué enfermedades? Mira, por ejemplo acá, ¿no? Aquí está, pero es profundo, ¿no? Es un nódulo hipertrófico. Entonces, ¿qué enfermedades me pueden dar? Me pueden dar nódulos. La panarteritis nodosa. Panarteritis nodosa. ¿Ya? El eritema nodoso también, muy bien. Eritema nodoso. ¿Ok? Esta es una vasculitis, ¿ok? Los tumores
por si acaso los tumores no es algo, una neoplasia. Tumor no es igual a neoplasia. Ya un tumor puede ser por inflamación, ¿no? Un tumor puede ser una hiperplasia. Un tumor puede ser una neoplasia. ¿Cuál es la diferencia entre hiperplasia y neoplasia? Que la hiperplasia, si tú suspendes el estímulo, deja de crecer. Por ejemplo, la mamá hace hiperplasia en el embarazo, ya termina el embarazo y la lactancia, suspendes el estímulo, deja de crecer. Deja de aumentar las células, ¿no? En cambio, la neoplasia aumenta el número de células independiente de si hubiera estímulo o no. O sea, tú le cortas el estímulo y sigue creciendo la neoplasia. Las neoplasias pueden ser de dos formas. Pueden ser benignas o malignas. ¿Cómo se les llama a las neoplasias malignas? ¿Cómo se les llama a las neoplasias malignas? Cáncer, son los famosos cáncer, ¿ok? Cáncer. Y ahí tú puedes tener cáncer de... Todo lo que sea cáncer de epitelio va a terminar en carcinoma. Carcinoma epidermoide, carcinoma vasocelular, etc. Todo lo que sea cáncer de glándula va a terminar en adenocarcinoma. Y todo lo que sea cáncer de algo del tejido conjuntivo, hueso, músculo, lo vamos a llamar, va a terminar en sarcoma. ¿Ok? Por ejemplo, osteosarcoma, son malignos, ¿ya? Si termina en oma nomás, generalmente es benigno, pero termina en sarcoma, en adenocarcinoma o en carcinoma es maligno, ¿ya? Y las gomas, mira acá, ¿no? Es un nódulo que se ha ulcerado, es algo que se ha ulcerado, ¿no? Por ejemplo, la goma de la sífilis, ¿no? La goma de la sífilis, chicos, ¿es única o múltiple? ¿Se recuerdan un poco de infecto? En la sífilis primaria, ¿única o múltiple? Generalmente única, ¿ya? La goma de la sífilis, ¿duele o no duele? Es no dolorosa. No dolorosa, generalmente es única, ¿ya? A diferencia de la del chancroide, que esa sí duele, ¿ya? Ahora, otro es la tuberculosis ganglionar. ¿Cómo se le llama la tuberculosis ganglionar? También se ulcera, ¿verdad? Tuberculosis ganglionar, abre el ganglio y se ulcera, ¿no? ¿Cómo se le llama la tuberculosis ganglionar? Que es la forma extrapulmonar más frecuente en el mundo. Escrofulodermia. Escrófulo o escrofulodermia. ¿Ok? Esas son gomas. Y una placa evanescente en 24 horas. O sea, algo sobrelevado, pero que en 24 horas desaparece. Es irregular, hay edema y desaparece en 24 horas. Se llama abón o roncha, ¿no? Es irregular, con edema, sólido. Por ejemplo, te pica un insecto. Desaparece en 24 horas, pero aún queda la marca ahí, pero todo el abón que se formó